A recibir ya a nuestro primer invitado. Se trata del economista Axel Amarillas y con él hablamos sobre este porcentaje que se está destinando a la alimentación, este porcentaje del ingreso familiar que se destina precisamente a la comida. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Axel, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcela? Muy buenos días para ti y todo el auditorio de la Comarca Lagunera. Manuel Cerrato y una servidora te saludamos y pretendemos platicar contigo de este. Es un análisis que hace el Siglo de Torreón que a mí me parece fundamental que no lo perdamos de vista, porque estamos en serios problemas. Si estamos destinando el 40% del ingreso a alimentación, pues no hay dinero que alcance, Axel. Sí, exacto. El estudio se centra fundamentalmente en la región lagunera. Es una estadística muy similar a nivel nacional. A nivel nacional se habla que es alrededor del 35% del ingreso lo que las familias destinan a alimentación, y si a eso se agrega los gastos tanto en combustibles, básicamente pensando en el gas LP, y en transporte público en su mayoría, pues estaríamos hablando de que alrededor del 50% del ingreso, por así decirlo, de las personas ya se encuentra previamente comprometido, ¿no? Que se iría en este caso en alimentación, en el uso de algunos combustibles y en transporte. Entonces, como mencionas, Marcela, pues es un dato sin duda muy que no debemos de perder de vista, porque refleja precisamente pues por así decirlo, esta previsión de qué tanto del ingreso de las personas o de las familias ya se encuentra previamente comprometido antes, ¿no?, de generarlo. Y si en términos actuales estamos viendo que los indicadores de inflación están saliendo por encima, ¿no?, de los objetivos del Banco de México, pues eso sin duda significa, al menos en el corto plazo, una disminución en el poder adquisitivo de las familias, y sin duda va a demeritar las condiciones de vida de las personas. Y yo creo que parte de esto pues es lo que hemos estado viendo, ¿no?, en los indicadores de pobreza que ha estado mostrando el Coneval, de cómo finalmente la pandemia está generando una mayor cantidad de pobres a nivel nacional, y precisamente se puede explicar con este tipo de análisis, donde finalmente vemos posterior a la pandemia o en medio de la crisis por pandemia, vimos que muchas personas perdieron su empleo, vimos que aquellas que tuvieron la fortuna de no perderlo, en ocasiones redujeron su nivel de ingreso, y sin duda en esta espiral de recuperación pues vemos que el indicador salarial o el ingreso salarial pues es el último, ¿no?, que se recupera, y sin duda ahorita estamos viviendo ese momento en el que finalmente vemos, cada una de las familias ve difícil empezar a salir de este contexto de crisis económica. Uh-huh. Sí, pero entonces, ¿qué es lo que está sucediendo, Axel? Se está disparando la inflación porque, este gobierno y el gobierno anterior tuvieron un especial cuidado en el control de la inflación. ¿Te parece a ti que las condiciones del resto de los indicadores ya no dan para este control tan férreo que se tuvo? Fundamentalmente lo que estamos viendo ahorita es una recuperación, por así decirlo, de la actividad económica, y evidentemente todos nuestros indicadores por ejemplo, de mayo, de junio, de julio, que veamos relacionados con la inflación, van a estar muy parecidos por ahí del 6%. ¿Por qué? Porque hace un año fue la parte más complicada para la actividad económica relacionado con la contingencia sanitaria, y digamos que al momento de comparar precios de ahorita, en el que estamos en este periodo de recuperación, estamos iniciando el periodo de recuperación, comparado con hace un año, pues sí hay un diferencial muy significativo en los precios. Y claro que este incremento inflacionario tiene mucho que ver, por ejemplo, con el incremento que podemos ver o podemos percibir con respecto a los combustibles, fundamentalmente pues gasolina y gas LP, porque hace un año los precios eran muy bajos comparados con los de ahorita. Entonces, lo que está capturando la inflación es eso,
que finalmente la actividad económica está saliendo adelante o está comenzando a salir adelante, y al momento de comparar precios con hace un año, que era la parte más compleja o donde la actividad económica estaba más deprimida, pues sí hay un cambio significativo de precios porque hay una mayor demanda. El problema, por así decirlo, es que si eso lo conjugamos con que el salario o el ingreso de las personas es el último que refleja incrementos relacionados con la actividad económica, y al mismo tiempo vemos que todavía no recuperamos los empleos que se perdieron relacionados con la pandemia, entonces eso en este momento conjuga un escenario muy complicado para las familias, porque, digamos, todavía no recuperan en algunos casos su trabajo, su empleo, todavía no recuperan el salario a lo mejor que tenían antes de la pandemia, pero con lo que tienen que enfrentar este escenario de una alza en precios derivado de la recuperación económica. Ese es el momento que ahorita estamos viviendo y eso es lo que lo convierte en una situación complicada. En otros momentos, los indicadores que te decían, ¿qué porcentaje del ingreso familiar se destinaba a alimentos? Por lo general, digamos que las estadísticas te hablan de un 35%, o sea, digamos una tercera parte. Ahorita, por este estudio del siglo, podemos ver que está un poquito más arriba, ¿no? Y tiene todo el sentido por lo que mencionábamos ahorita, que estamos en un momento de menor ingreso y de mayores precios, sobre todo, pues, lo reflejan, ¿no?, los productos que están adentro de la canasta básica. Entonces, digamos que es ahí donde podemos visualizar o podemos entender que a lo mejor es un 5, un 10% más que se está destinando actualmente en alimentos y que está relacionado con el contexto del que estamos hablando. Pero fíjate, me preocupan dos cosas. Por una parte, que los chicos todavía no van a clases, todavía no regresan a clases. Y entonces el tema del gasto en transporte, pues a lo mejor ha tenido alguna reserva, alguna disminución en las familias. Y que siempre, bueno, que los chicos salgan a hacer su vida normal, pues siempre significa gasto, dicen por ahí, y estoy totalmente convencida que una vez que cierras la puerta de tu casa, la cuenta empieza a hacerse presente, es decir, en lo que gastas y lo que te significa la vida. Sí, exacto. Todavía estamos en un contexto, por así decirlo, a lo mejor de menor gasto relacionado probablemente con desplazamientos, y como tú mencionas, sin duda el regresar a clases para la mayoría de los niños o de los jóvenes, pues representa un gasto adicional para la familia que ahorita no estamos viendo. Y eso sin duda va a representar un impacto directo adicional, por así decirlo, al ingreso de las familias o al gasto de las familias una vez que esto suceda, porque finalmente si es que llega a suceder, por ejemplo, en agosto o en cualquier momento del próximo semestre, definitivamente vamos a seguir estando en esta espiral. ¿Por qué? Porque probablemente el ingreso de las familias se esté recuperando, digamos, hasta principios del próximo año, tomando en consideración que a inicios del 2022 pues ya vamos a poder, digamos, o la mayoría de los ingresos salariales ya van a poder incorporar el impacto que tuvo, digamos, en el proceso inflacionario, no, la recuperación económica, y ahí estamos hablando de casi 6 meses o a lo mejor de más, no, a lo mejor 9 meses, un año, en el que el salario se va a tardar en recuperar lo que está perdiendo en este momento. Y efectivamente, si hay un regreso a clases como se prevé, ¿no?, que sea en el próximo semestre, pues definitivamente eso va a afectar aún más a la distribución del gasto de las familias. Axel, has mencionado la presión que tiene el incremento en los combustibles. ¿Hay manera de que bajen? Probablemente, digamos, en comparación en contexto internacional, veamos un comportamiento similar en los próximos meses, porque no existe digamos, la posibilidad de que, o al menos en el escenario internacional, de que haya una disminución directa en el precio de los combustibles. Y como ya sabemos, la forma en la que está integrada el precio en
en el contexto nacional, tiene muchísimo que ver con la estructura impositiva, en este caso que grave o con la que grave el gobierno federal. Entonces, ahí yo creo que el vaivén de fluctuación de precios a nivel internacional va a estar muy similar a lo que vemos ahorita, y si eso lo incorporamos al contexto nacional, que mucho tiene que ver con los impuestos que se cobran a los combustibles, definitivamente vamos a seguir viendo esta tendencia probablemente estacionada donde está, a lo mejor un poquito arriba, un poquito abajo, sin que haya grandes cambios, y eso sin duda también va a representar un efecto, digamos, difícil, ¿no?, para la recuperación del ingreso. Por ejemplo, hablando específicamente de los energéticos, el último indicador de inflación, que es del 5.89% para mayo, ¿no?, del 2021, esa es la inflación, digamos, promedio, pero el incremento en energéticos o el apartado que mide específicamente energéticos habla de que hubo un incremento del 15.97%, es decir, estamos hablando de que es casi 3 veces más la inflación, el impacto directo que estamos viendo ahorita en el precio de los energéticos, y no se prevé en el corto plazo que esto cambie. Uh-huh. Y entonces, Axel, ¿eso significa que hay productos y servicios que entonces van a mantenerse encarecidos? Porque luego toda esta cadena económica, de si los insumos están caros, pues entonces el producto final también eleva su precio, toda la cadena de suministro, que también involucra, por supuesto, los energéticos como materia prima, se encarecen entonces ciertos procesos. ¿Cuáles son en este momento los productos y servicios más encarecidos y qué tan reversible sería que en algún momento, dependiendo de muchas circunstancias, puedan llegar a normalizarse o a bajar? Sin duda, digamos, todo, como lo mencionas, es un impacto, digamos, para todo en general, de todos los bienes y servicios relacionados con un incremento, ¿no?, en el precio de los energéticos, porque finalmente pues todo se tiene que distribuir, todo se tiene que transportar, uh-huh, y eso es lo que lo convierte en un impacto, o digamos que se generalice un incremento en precios derivados de los energéticos. Pero por ejemplo, hablando en términos muy generales, las mercancías son aquellas que se están incrementando en un porcentaje similar al indicador inflacionario, que es el 5.76%. Los bienes agropecuarios se están incrementando en un porcentaje ligeramente inferior, que es el 4.67%, y los servicios que todavía están en este proceso de recuperación económica, algunos sectores todavía no terminan por despegar, pues ahí estamos viendo una inflación de 2.84%. ¿Qué quiere decir? Que el bien o los bienes que más están reflejando, digamos, el proceso inflacionario derivado del incremento en los precios del combustible, tiene que ver con las mercancías en general, es decir, los abarrotes, a lo mejor un poco la ropa, el calzado, porque finalmente son los bienes que, digamos, fundamentalmente se tienen que trasladar o tienen todo un proceso productivo, una integración económica que prevén un gran porcentaje de su precio tiene que ver con el transporte y están reflejando este valor. No así a lo mejor, por ejemplo, los bienes un tanto relacionados con la agricultura, que están un poquito por debajo, y los servicios que finalmente todavía no terminan por despegar, porque es el sector más golpeado por la actividad económica. Sí. Oye, Axel, ya estamos sobre el tiempo. Nada más no me quiero quedar con las ganas de preguntarte. ¿Los cambios en el Banco de México pudieran en algún momento dado incidir y repercutir en las decisiones político-económicas y experimentar entonces los mexicanos un cambio de lo que vivimos ahora a lo que podríamos vivir un poco más adelante una vez que se consoliden estos cambios? Probablemente por los lineamientos en términos de política macroeconómica que ha mostrado Arturo Herrera, no creo que exista un cambio fundamental o sustancial en términos de política, digamos, monetaria o en cualquier actuar del Banco de México. Sin duda, la designación va a ser un cambio, digamos, en términos de administración o en términos de jefatura, por así decirlo, al frente del Banco de México, pero en términos del manejo de la política monetaria, yo espero que
si no hay un cambio muy grande o sustancial, sino que básicamente se conserve esta línea, por así decirlo, muy bien administrada del Banco de México desde su independencia o desde que se le otorgó autonomía, y que finalmente nos ha llevado a estos escenarios, ¿no?, donde nuestras inflaciones más altas son del 6% y no regresar a aquellas inflaciones que teníamos, por ejemplo, en los 80s, ¿no?, que eran súper o hiper, lo que se le conoce como hiperinflaciones. Entonces, en ese sentido, yo esperaría que la administración de la política monetaria, a raíz del cambio en el gobernador del Banco de México, no tenga mayor modificación sustancial en términos generales de política macroeconómica. Muy bien, pues te agradecemos muchísimo, Axel, que hayas estado con nosotros y que nos expliques y lo hagas también esto que viene sucediendo. Pero además, déjeme decirle, si usted es el hombre y hace la compra junto con su esposa, junto con sus hijos, y no se da cuenta que se han incrementado considerablemente los precios, revise muy bien la lista de lo que pagó por cada una de las cosas, que eso es lo que solemos no hacer. Así es que yo creo que es un momento que nos exige mucha atención de en qué estamos gastando nuestros dineros. Sin duda debemos de hacer un análisis muy detallado en ese escenario, personalmente o familiarmente. Muchas gracias por el espacio, Marcela. Gracias, Axel, hasta luego, gracias. Axel Amarillas, economista. Hablamos sobre las familias en La Laguna destinan 40% del ingreso a la alimentación. 8:09, tiempo de hacer pausa. Contextos.